Bueno, mis amados hermanos, es un gusto estar con ustedes de nuevo para continuar en el módulo 5, que es la hermenéutica o la interpretación bíblica. Y en esta lección, que es la lección 11, vamos a estar mirando y discutiendo lo que es la herramienta hermenéutica de la repetición o enfatizando algo una y otra vez para ayudarnos a entender el significado de un pasaje. Así que antes de comenzar, déjame orar para que el Señor nos ayude en nuestro tiempo juntos. Padre amado, muchísimas gracias por este tiempo. Te pido, mi Señor, que estés con nosotros para que podamos aprender y entender tu palabra. Y mi Señor, bajo la sabiduría del Espíritu Santo, aplicar tu palabra, mi Señor, con precisión a nuestras vidas, familias, iglesias, y mi Señor, para la gloria de Cristo en todas las naciones. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De forma de introducción, déjeme decir que un autor americano observó una vez: cualquier idea, plan o propósito puede ser ubicado en la mente a través de la repetición del pensamiento. Otra forma de decir esto es que la comprensión nace de la repetición. Esto parece ser una observación correcta de algo ya conocido por los autores divinos y humanos de la Biblia. La repetición de palabras, frases, ideas dentro de la escritura es un método de atraer la atención del lector para resaltar puntos importantes o incluso los puntos centrales de un texto. Es un método para atraer la atención del lector a los puntos centrales o las partes más importantes de un texto. La herramienta de repetición, al igual que las otras herramientas que hemos discutido, no es una llave maestra que mágicamente revela el significado de todo un pasaje. Sin embargo, la repetición nos ayuda en nuestro estudio y puede darnos más claridad a nuestro entendimiento. Hoy vamos a ver varios pasajes que emplean la repetición y vamos a trabajar juntos para ver cómo esta herramienta puede animar y ayudar nuestro estudio, enseñanza, incluso predicación de la Biblia. Entonces vamos a ver varios pasajes que emplean la repetición de diferentes maneras. Vamos a ver los varios usos de la repetición y ojalá esto nos va a ayudar de reconocer cuando el autor cuando los autores de la Biblia están empleando la repetición y lo que esa repetición significa. Ejemplo 1, Juan 6, 47 a 59. Lo que vamos a ver aquí es que este uso de la repetición destaca el punto principal de un texto. Bueno, Juan usa aquí la repetición, escribiendo las palabras de Jesús. Jesús emplea la repetición aquí para darnos el punto principal de este texto. Bueno, yo voy a leer el texto entero y luego vamos a ver la repetición. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum.
Bueno, revisando algo de la repetición en este pasaje, ¿cuál dirías que es la idea principal aquí? Obviamente tenemos las palabras ahí subrayadas para que podamos ver la repetición. Tenemos vida eterna, vida, 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 muera, murieron, vida, vivirá, vida, vida eterna, viviente, murieron, vivirá eternamente. Bueno, obviamente Jesús quiere pintar para nosotros la diferencia entre lo que es la muerte eterna y lo que es la vida eterna. Y lo que hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna depende de si crees, comes y si estás en unión con Cristo. Porque mira lo que dice aquí. Yo tengo las palabras subrayadas aquí en amarillo, pero dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Mira lo que dice, para el que de él come, no muera. Entonces, ¿qué hace la diferencia entre los que van a morir eternamente y los que van a vivir eternamente? Es una diferencia de creer en él y de comer de él. Y comer de él es una manera simbólica de hablar de la creencia en él. Bueno, nuestras almas se satisfacen de Cristo al creer en él. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre la muerte eterna y la vida eterna. ¿Por qué? Porque al creer en Él, permanecemos en Él. Y esa es la idea teológica de lo que llamamos la unión con Cristo. Mira lo que dice aquí el versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aquí tenemos la idea de la unión, porque cuando creemos en él, cuando comemos de él simbólicamente, el Espíritu Santo nos une con Cristo y al estar en unión con Cristo tenemos vida. ¿Por qué? Mira lo que dice en el versículo 57. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Bueno, vamos a vivir por él porque estamos en unión con él a través de creer en él o comer de él simbólicamente. Entonces, ahí está el punto del pasaje y podemos ver el punto del pasaje principal al ver la repetición de estas ideas de vida y muerte, comer, creer, permanecer. Bueno, esto obviamente corresponde al punto del libro entero. Juan nos da muy claramente el propósito al escribir su evangelio aquí en Juan 20, 30 y 31. Él dice, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Creer, tener vida en su nombre. Entonces, la repetición a veces destaca el punto principal de un texto y podemos reconocer que a veces ese es el uso del autor de esta herramienta de repetición en un texto. Bueno, el segundo ejemplo tenemos aquí Daniel 3, del 1 a 7. Otro uso de la repetición es que la repetición revela la opinión o interpretación del autor de la narrativa. Bueno, vamos a ver Daniel 3 del 1 a 7 y ustedes van a ver que yo tengo aquí subrayado las frases que se repiten. Mira lo que dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen las sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y aquí vamos a ver las palabras exactas que se repiten. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua del oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de flauta, de tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? El autor de Daniel él quiere que veamos una y otra vez que esta es una estatua que no fue hecha por Dios, fue hecha por Nabucodonosor. Es decir, él había levantado esta estatua para adorarse a sí mismo. Y obviamente podemos ver que hay un tono burlón aquí. Esta es nada más que una estatua que Nabucodonosor había levantado. Y por eso, bueno, los verdaderos adoradores del Dios vivo no deben y no debían adorarle a esta estatua al orden de Nabucodonosor, porque es nada más de una estatua humana. Así que podemos ver aquí el tono del texto y la opinión del autor de la narrativa, porque él repite una y otra vez que esta es nada más que una estatua que Nabucodonosor había levantado a sí mismo. Entonces aquí podemos ver el uso de la repetición, que a veces la repetición revela la opinión del autor de la narrativa. Y aquí tenemos un tono burlón del autor. Bueno, también podemos ver en el ejemplo 3, segundo de Timoteo 2, 3 a 6, a veces la repetición enfatiza la idea principal. A veces enfatiza la idea principal de un texto. La herramienta de repetición no es siempre palabras o frases repetidas, como ya hemos visto en el ejemplo de Juan 6. En ocasiones consiste en ideas repetidas, como este ejemplo. Entonces, a veces, vemos ideas repetidas en lugar de palabras o frases repetidas, pero de la misma manera, estas ideas repetidas enfatizan la idea principal. Mira aquí, segundo de Timoteo 2, 3 a 6. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de que agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Bueno, al leerlo, ¿cuál dirías que es la idea que se repite en este pasaje? Bueno, una y otra vez vemos la idea de que el sufrimiento de ahora después trae recompensa. El sufrimiento de ahora después trae la recompensa. Y tenemos aquí algunas metáforas sobre esa idea, como un soldado que pelea en el campo de batalla y complace a su comandante. Entonces, un soldado que pelea y luego recibe la recompensa de su comandante. O luego un atleta que entrena duro para ganar la corona después. O un labrador que trabaja en el campo, pero recoge la cosecha. La idea en estas ilustraciones es para ilustrar la idea principal que se repite, que si sufrimos ahora con Cristo, vamos a recibir la recompensa después. ¿Y por qué dirías que Pablo hace estos llamamientos específicos a Timoteo? Bueno, porque Timoteo está en el ministerio. Timoteo en este momento está pastoreando la iglesia en Éfeso y Pablo está diciendo que este es el camino para cualquier ministro. Bueno, tú vas a sufrir ahora y recibir la recompensa después. Y eso es lo que podemos aprender de esto hoy, porque es lo mismo para nosotros. Así que si queremos ser ministros de Cristo en nuestro día, en nuestra cultura, eso significa que si vamos a servirle a Jesús, no hay otro camino que el camino de sufrimiento y después la recompensa. Bueno, eso es lo que el mismo Pablo dice en Romanos 8, 16 a 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Bueno, vamos a padecer con Él ahora y luego vamos a ser glorificados con Él.
Y esto no significa que nuestro propio sufrimiento nos gana el favor de Dios. No, 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 eso sería negar el Evangelio. El Evangelio nos dice que si creemos en el sufrimiento suficiente de Cristo, recibimos la salvación. Pero para cualquier persona que ha recibido la salvación, el camino para nosotros al seguirle a Jesús, bueno, implica el sufrimiento. Es claro, es lo que Pablo nos dice. Esto es lo que vamos a enfrentar como seguidores de Cristo en nuestro mundo. Este es el camino para cualquier persona que quiere ser ministro de Jesús en este mundo. Esa es la razón por la que Pablo reitera lo mismo acerca de Jesús en el versículo 8 de 2 de Timoteo 2, sobre su propia vida en los versículos 9 a 10, y de nuevo en dos refranes dignos de confianza en 11 y 12. Bueno, él dice, incluso en 2 de Timoteo 3, 12, él dice, cualquier que quiere vivir piadosamente en este mundo sufrirá. Vamos a padecer al seguirle a Jesús si queremos servirle a Él. Entonces, a veces la repetición enfatiza la idea principal. No tenemos que ver siempre palabras o frases repetidas con palabras exactas. A veces vemos la repetición en las ideas que se repiten para enfatizar la idea principal. El ejemplo 4 de Apocalipsis 18, 9 a 11 y 15 a 20 es que a veces la repetición establece el tono o el sentimiento de un texto. Algunas veces la repetición puede actuar como el tono y el recurso de sentimiento, proporcionando el sentido y humor de un pasaje para aumentar nuestra sensibilidad al propósito del texto. Y podemos ver esto, por ejemplo, en la repetición de una frase aquí en Apocalipsis 18. Mira lo que dice en los pasajes o los versículos que yo he mencionado. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, y aquí está la frase repetida, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Bueno, podemos ver la frase que tenemos ahí subrayada, repetida, ay de la gran ciudad. Y la importancia de este pasaje no es principalmente la distancia de los impíos de Babilonia. Dice aquí, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Bueno, es una parte importante, pero no es la importancia principal del pasaje, ni la redacción exacta de su llanto, ay de la gran ciudad, o aún en el tiempo en que tardan los profetas del materialismo impío en ser destruidos. Esto va a aparecer en una hora, de repente. La repetición en este pasaje está ahí para examinar la naturaleza del juicio de Babilonia, a fin de que podamos entender y sentir todo el peso de la última oración. Dios os ha hecho justicia. Bueno, tenemos ahí la frase repetida, ay de la gran ciudad, para que podamos entender y sentir el peso de la justicia de Dios que produce estos ayes de la gran ciudad. Entonces, esa frase nos da el tono
de todo este pasaje, es el sentimiento del texto. Y podemos ver, podemos sentir el peso de la justicia de Dios, su ira contra la impiedad. ¿Y por qué es importante entender el tono o sentimiento de un texto? Bueno, yo estaba pensando en esto y bueno, yo soy predicador, yo soy pastor, yo predico casi todas las semanas y yo creo que esto es importante para los que prediquen, para los que enseñan la palabra de Dios. Si entendemos bien el tono del pasaje, eso nos ayuda a enseñar y predicar el texto usando el tono correcto. Déjeme decir eso de nuevo. Si entendemos bien el tono del pasaje, eso nos ayuda a enseñar y predicar el texto usando el tono correcto. Si un pasaje, si es un pasaje que tiene un tono oscuro y solemne, deberíamos predicarlo usando el mismo tono. Yo debo predicarlo de manera solemne, es algo serio, es algo que debe llamarnos a reflexionar sobre nosotros mismos, que sí tiene un tono oscuro, pero sí el tono del texto es más ligero y gozoso, de la misma manera se lo debe predicar. Entonces, entender el tono del texto nos ayuda a enseñar y predicar el texto usando el tono correcto. Ok, hemos visto 4 usos de la repetición y espero que esto nos ayude a reconocer cuando los autores bíblicos emplean la repetición de estas maneras o con estos usos. 2 ejemplos finales. El ejemplo 5, Isaías 53, 4 a 6. Y mira cómo Isaías aquí nos da paralelos de cierta manera, otras maneras de decir la misma cosa para darnos la idea principal. Mira lo que dice aquí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, yo tengo aquí subrayado de diferentes colores la manera en que Isaías se repite con diferentes palabras, pero para dar la misma idea. Él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores. Eso es una manera de decir la misma cosa usando diferentes palabras. Otro ejemplo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido y herido de Dios y abatido. Bueno, 3 palabras: azotado, herido, abatido, que tiene más o menos el mismo significado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Bueno, tenemos aquí la repetición de las mismas ideas usando diferentes palabras. ¿Y qué es el punto central establecido en este pasaje? ¿Y de qué manera la repetición te lo indica? Jesucristo sufrió y murió como sustituto por nosotros. Y la idea aquí es, Él cargó nuestros pecados. Tenemos Él y nuestros, Él y nuestros, Él y nuestros. Él servía como sustituto por nosotros al cargar nuestros pecados, al ser herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Bueno, podemos ver este intercambio entre Él y nuestras, Él y nuestros. Y la repetición aquí nos ayuda a ver el punto principal. Aquí el último ejemplo es Salmo 33, y sería bien leer todo el Salmo 33. No lo voy a leer en este momento, pero lo tengo aquí escrito de forma entera y ustedes lo pueden leer. Pero usando el Salmo 33, vamos a pensar, simplemente usando los versículos 1 a 9, vamos a pensar en una de las herramientas que hemos aprendido hasta ahora y las vamos a emplear para examinar Salmo 33. Tono y sentimiento. ¿Cuál dirías que es el tono y sentimiento de los versículos 1 a 9? Mira lo que dice aquí, la manera en que el salmista empieza su salmo. Cantad de júbilo en el Señor, oh justos.
apropiada es para los rectos la alabanza. Dad gracias al Señor. Cantadle cántico nuevo, versículo 3. Tañed con arte, con voz de júbilo. Bueno, aquí tenemos el tono del pasaje, es júbilo, es regocijo, es alabanza, es cantar. Eso es el tono del pasaje. ¿Y cuál dirías que es la intención del autor? Bueno, él quiere llamar a su audiencia a la alabanza dado lo que Dios ha hecho. Entonces ahí está el tono y el sentimiento del pasaje. Bueno, ¿qué es el género aquí? Tenemos obviamente un salmo que pertenece a la poesía en la palabra de Dios y podemos ver diferentes herramientas poéticas hebreas que el autor emplea aquí en este salmo. Y no vamos a ver a todas en este momento, pero ¿qué es la herramienta de alusión o cita que vemos aquí también? Bueno, el versículo 6 vuelve a Génesis 1:3. Debemos leer Salmo 33:6, que dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. El salmista quiere recordarnos para llevarnos a la alabanza lo que el Señor hizo como creador. ¿Y cómo lo hizo? Él hizo por su palabra, él lo hizo por el aliento de su boca. Bueno, él creó todo a través de su palabra. Entonces, esa es la razón por la que debemos alabarle a él. Mira su poder. Él puede crear todo lo que ha creado por la palabra de su poder. Tenemos aquí una herramienta de traducción. Lo que es interesante aquí es mirar la diferencia entre las diferentes versiones del versículo 7. Mira lo que dice aquí Salmo 33:7. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Bueno, quizás tú lees la nueva versión internacional que cambia la traducción aquí. La NBI hizo una elección racional al usar cántaros, ya que el agua no se junta en montones. Sin embargo, la palabra hebrea es montones. Es claramente montones. Y hay otros dos montones de agua en el Antiguo Testamento. Mira aquí Éxodo 15:8. Al soplo de tu aliento se amontonarán las aguas, se juntarán las corrientes como en un montón, hablando de lo que sucedió en el Mar Rojo. Los abismos se cuajaron en medio del mar. De nuevo en Josué 3, 15-16, hablando de cuando el pueblo de Israel pasó en medio del río Jordán. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas. Todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Bueno, la razón por la que esto es importante, es que el salmista obviamente en el versículo 7 está haciendo referencia a lo que Dios hizo en el Éxodo y también en el libro de Josué para guiar a su pueblo fuera de la esclavitud y también a la tierra prometida. Pero si cambiamos el lenguaje, como hizo aquí la nueva versión internacional, vamos a perder este punto. Entonces, bueno, yo creo que es importante para nosotros ver esta diferencia de traducción, porque si no, vamos a perder la referencia que el autor hace a lo que Dios hizo por su pueblo. Y eso es importante en nuestra interpretación del pasaje. También, ¿qué tal la herramienta de paralelos? Hemos hablado del paralelismo en la poesía hebrea. Podemos ver en el versículo 4 que podrías esperar que la segunda línea diga que Dios es fiel en todo lo que él dice, pero en cambio el autor pone en paralelo una declaración sobre la palabra de Dios con una afirmación sobre su obrar. Déjame leer el versículo 4, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Quizás podríamos haber pensado que él iba a decir que Dios es fiel, pero el versículo dice, la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad,
¿Por qué? Porque el salmista quiere que veamos que todo lo que Dios ha hecho con fidelidad es a través de la palabra de Dios. Esa es la manera en que Él hace todo lo que Él hace. Y si revisamos, por ejemplo, toda la palabra de Dios en el obrar de Dios, vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios hace todo lo que Él hace a través de su palabra, a través de su palabra. Y eso es un punto muy importante y una razón por la que debemos alabarle a Dios al enviarnos el verbo encarnado, Jesucristo, quien nos dio la última revelación de Dios y murió por nosotros en la cruz. Él es el verbo encarnado revelando a Dios a nosotros. Mira lo que dice aquí, versículo 6, tenemos un paralelo entre palabra y aliento. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Obviamente, aliento y palabra son dos maneras diferentes para hablar de la misma cosa. Dios habló, Él dio su palabra y a través de su palabra Él creó. Y también tenemos un paralelo en versículo 8 con tema y tiemblen. Mira lo que dice aquí, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo. ¿Qué es temer al Señor? Es temblar en su presencia, es tener reverencia de Él. Y obviamente esto nos lleva a pensar en lo que sucedió en el monte Sinaí, en el Éxodo, cuando Dios descendió sobre el monte y el pueblo temía de Él. Herramienta de repetición que vemos apareciendo varias veces, la palabra de Dios o el hecho de que Él habla su creación. Entonces aquí el salmista quiere llevarnos a la alabanza al ver lo que Dios ha hecho en su creación a través de su palabra. Y ahí está el punto principal. Vemos la repetición de esta idea una y otra vez. La palabra de Dios, a través de lo cual Él ha hecho lo que ha hecho en su creación, y esa es la razón por la que debemos alabarle. Y podemos ver esto claramente cuando pensamos en los conectores. Hemos hablado de esta herramienta también. Mira lo que dice el versículo 8 y versículo 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. ¿Por qué debemos temer a Jehová toda la tierra? ¿Por qué es que debemos temer delante de él todos los habitantes del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está el conector. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bueno, debemos temer a Jehová al ver su poder a través de simplemente hablar y hacer todo lo que él hizo y todo lo que se ha hecho. Es el imperativo de alabar y temer a Dios con una razón para hacerlo, es decir que Dios creó todo hablando. Esa es la razón por la que debemos alabarle. ¿Qué vemos en cuanto a estructura en este pasaje? Los versículos 1 a 9. Tenemos 1 a 3, orden de alabar a Dios, versículos 4 a 7, la razón, porque Él es el creador. Versículo 8, de nuevo, orden de temer a Dios. Versículo 9, razón, Él es el creador. Podemos ver la estructura, de nuevo, una repetición de las mismas ideas que nos da la idea del pasaje. Entonces, bueno, esta es una idea de cómo usar algunas herramientas que hemos discutido hasta ahora. Y podemos ver en la repetición, en los usos de la repetición, algo del significado del pasaje, si podemos reconocer la manera en que el autor bíblico está usando la repetición. Bueno, espero que esto haya sido de ayuda para ustedes, para nosotros, en aprender cómo reconocer la repetición y la manera y el uso de la repetición en la palabra. Y vamos a continuar con la lección 12 en la siguiente lección. Así que muchísimas gracias y que Dios les bendiga.